Amados hermanos, gracias a Dios porque estamos de nuevo aquí en la casa de Dios para llevar a cabo este culto de adoración a Dios. Y en esta hora quiero comunicarles, ¿verdad? Un título que he estado, en lo que he estado pensando, he estado meditando y le he puesto a esta reflexión construyendo muros fortificados. Construyendo muros fortificados. Y hermanos, la idea de esta reflexión es ver cómo nuestra casa, nuestro hogar, debe ser el lugar más seguro de la tierra en este momento. Nuestra casa. Y que estamos enfrente de una magnífica oportunidad para honrar a Dios y trabajar en nuestra propia casa. Y bueno, antes de entrar en esa reflexión, quiero decir también que seguimos pensando, ¿por qué no?, en lo que estamos viviendo en este tiempo. No ignoramos lo que ocurre. Y yo quiero, hermanos, de alguna manera decir que ahorita que venía para acá, me di cuenta que las calles están semivacías. Poco tráfico, se nota las calles un poquito escuetas. Sin embargo, hermanos, en las redes sociales, el internet, todas las rutas están saturadas. Mucho tráfico de información, mucho tráfico de cosas, noticias y de todo tipo que están allí en las redes. No está visible, pero está allí en su teléfono, en su computadora, en su tablet. Ahí llega toda la información. Y hermanos, de alguna manera, como pastor, les digo que esa información, usted también lo sabe, que no toda la información es útil. Mucha de la información que nos llega no tiene fundamentos, no tiene bases, ni científicas, ni sociales a veces, y a veces es producto de gente inconforme, gente que tiene choque con los sistemas de gobierno, los sistemas económicos, políticos y demás. Y no estoy en contra, de que haya gente que se manifiesta y expresa cosas. Sin embargo, hermanos, también leyendo uno de los artículos que sí están fundamentados, al preparar este material de hoy, me doy cuenta que más de la mitad de nuestros jóvenes de la sociedad se encuentran conectados por muchas horas en el internet. Facebook, en YouTube y en todo lo que llega, ¿verdad?, allí a nuestros dispositivos electrónicos. Por muchas horas los jóvenes, y no se diga los adolescentes también y los niños, pero a lo que quiero hacer mención es que científicos que tratan o que estudian la conducta del ser humano se han dado cuenta que ha habido una elevación importante, alarmante, si se quiere decir, ¿verdad?, de casos, hablando de conductas emocionales, que son tres de ellas las más importantes: son la depresión, el aislamiento y tendencias suicidas. Y esto no lo dice un autor, lo dicen muchos autores, coinciden en que esa es la tendencia con tanta información que nos hace daño. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros mismos estamos consumiendo mucha basura en internet. ¿Y por qué estamos consumiéndola? Porque nos atrae, porque nos engancha, porque nos metemos a esto. Y hermanos, cuando nosotros validamos esa información, es decir, cuando yo comparto, le pongo compartir allí a la gente que está enlazada conmigo, yo valido esa información que a veces es falsa o es a medias verdades y que a veces provocan lo que decía hace un momento: depresión, aislamiento, tendencias suicidas. Y estamos alarmados y compartimos, ¿verdad?, noticias que alarman a otros y nos hacemos corresponsables de esta situación. Hermanos, habiendo tanta información preciosa, tanta información segura, información infalible, usted sabe a qué me refiero, ¿verdad?, que causa paz, que causa esperanza, gozo, alegría, justicia, y esa información es eterna, no cambia, porque emana del mismo Dios, ¿verdad?, que es
permanente. Siempre Él es alguien que va a producir en nosotros ese cambio favorable. ¿Y por qué no entonces, hermano, empezar a compartir algo que evita esos problemas en la gente? Y pensando en todo esto, vino a mi mente uno de los personajes de la Biblia, llamado Leví, también llamado Mateo, que era un cobrador de impuestos, que por cierto era repudiado por la gente de ese tiempo. Y Leví, dice la Biblia, que se encuentra con Jesús. Y Jesús, al verle, dice que al verle le dijo: ven y sígueme. No dice más la Biblia al respecto. Probablemente haya habido otras expresiones que se dieron en ese encuentro entre Leví y Jesús. Lo cierto es que la Biblia dice que Leví le siguió a Jesús. Siguió a Jesús. ¿Y qué habría, verdad, en esa experiencia entre Jesús y Leví, que hizo que Leví no nomás abandonara lo que estaba haciendo y cambiara de trabajo, cambiara de rubro, verdad, de laboral? Pero lo importante aquí que quiero mencionar es que cuando pasa esto, Leví invita a Jesús a su casa y le hace un banquete, una fiesta grande. Y entonces Jesús viene a la casa de Leví, y Leví, para cuando llega Jesús a la casa de Leví está llena de gente esperando a alguien. Y ese alguien era Jesús. ¿Cómo sucede esto? Aunque no sabemos todos los detalles, pero podemos imaginarnos que Leví se queda impactado con la noticia, impactado con aquellos ojos, con aquella palabra que Jesús le dijo a Leví, que traspasó su corazón y ejerció un cambio en la conducta, en los deseos, en los sueños, en los pensamientos de Leví. De tal manera que Leví, ¿sabes qué hizo? Compartió a todos sus amigos y les dijo: vengan para que oigan lo que yo he oído. Vengan para que sientan lo que yo he sentido. Vengan para que conozcan a alguien que yo he conocido y que ha hecho cambio dentro de mí. Y entonces, ¿qué hizo Leví? Compartir. Y entonces, ahorita, ¿por qué no? Yo no sé si alguien más ya lo hizo esto, pero ¿por qué no ponemos un nuevo eslogan allí y le ponemos Operación Leví? Porque Leví compartió lo que experimentó con Jesús. No nomás lo compartió, sino que hizo que la gente viniera a conocer a Jesús. En este momento vamos a traer una palabra que va a ser de esperanza, de consuelo, de paz, de ánimo para tu vida. Y yo te pediría que hicieras lo que hizo Leví. ¿Qué hizo Leví? Compartió. Ya que estamos de todas maneras usando la tecnología, las redes, el Facebook. Ahorita mismo estamos transmitiendo en Facebook Live. Y ahí en su teléfono vienen ¿cómo se llama? Dale me gusta por allí, y luego viene el compartir, viene el comentar. Entonces en el compartir hace el efecto Leví, comparte. Dale el botón ahí y comparte. Es lo mejor que podías estar haciendo, en lugar de compartir el meme y la crítica y la especulación que nos llega por todos lados. ¿Por qué no compartes esta prédica de hoy? Y estarás sembrando, no sé cuántos seguidores tienes tú allí, cuántos amigos tienes compartiendo, pero si tienes 50, pues 50 estarán escuchando una palabra de ánimo, de esperanza, y quién sabe si logres lo que Leví logró cuando trajo a sus amigos a su casa y Jesús tocó el corazón, igual que lo hizo con Leví. Y el Señor dijo en aquel momento: yo no he venido a los salvos, no he venido a los sanos, he venido a los enfermos, he venido a traer salvación a aquellos que admiten que necesitan ser transformados. Y hermanos, en esta ocasión quiero decirles que hay, bíblicamente hablando, dos tipos de cristianos. No sé si quieras saber que hay dos tipos de cristianos. ¿Cuáles son? Y este texto bíblico te lo va a revelar. Dice allí Mateo 24, 12 y 13, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este texto nos dice que hay dos tipos de cristianos. Unos son los que se enfrían en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, se enfrían. Y enfriarse
tiene que ver con separarse, tiene que ver con agrietar su fe, agrietar su permanencia y se aparta. O sea, basta una crisis, basta una prueba, puede ser leve o difícil, no importa. Finalmente dice la Biblia que cuando viene la prueba, ¿verdad?, por causa del pecado y por lo que sea, ¿verdad?, el amor de muchos se enfría. Pero es un tipo de cristianos. Luego está el otro tipo de cristianos que dice, mas el que persevere hasta el fin. Ahí está el otro tipo de cristianos. Son aquellos que perseveran con pruebas pequeñitas, pero también con pruebas grandotas. Y ellos perseveran. Entonces el Señor hace un énfasis muy especial cuando dice que el que persevera y que persevera y que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces Dios no le interesa la religión. A Dios no le interesa la religiosidad, no le interesa el estatus socio-religioso. Al Señor le interesa a aquellos que han confiado y que confían y que se aferran a sus promesas y pueden mantenerse vivos en esperanza a pesar de lo que venga. Esto es una prueba, yo creo que no es moderada. Yo no sé qué va a venir más adelante, pero hoy la prueba es moderada y probablemente aún siendo moderada la prueba, algunos opten por enfriarse y finalmente desistan de estar tomados de la mano de Dios. Y hermanos, para los que perseveran, quiero decirte que los que pasan la prueba no quedan igual como estaban antes. Pasan la prueba y ¿sabes cómo terminan? Fuertes. Han vencido la prueba. Y entonces ellos logran tener una capacidad, una inmunidad espiritual mayor. Como el que pasa una enfermedad muy tremenda, ¿verdad? Después, viral o bacteriana, ¿verdad? Adquiere una inmunidad por causa de haber superado la enfermedad. Y entonces, aunque venga esa enfermedad otra vez, la puede atacar, se puede defender de ella, porque tiene muchos anticuerpos. Y así le pasa al que supera la prueba, la crisis. Dios le da una doble porción, ¿verdad?, de fuerza. Si él confió en las promesas de Dios y Dios no le falló, menos le va a fallar después. Y esa es la convicción. Y para ellos, para los que confían en Dios y se mantienen en la prueba y van a pasar esta prueba y la otra, quiero decirte que para ellos es este texto que voy a leer enseguida. Isaías 59, 19, dice la palabra de Dios así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Y quiero hacer énfasis en esta segunda parte del texto que dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Quiero repetir esta segunda parte del texto, dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hermano, pues dice la Biblia que cuando el enemigo se levanta o viene como río, y pensamos en un río, no un río manso, no un río suavecito, sino un río caudaloso, un río de mucha turbulencia, de mucha fuerza, tumbando troncos y así como cuando llueve mucho, ¿verdad?, que se viene el río desbordando, que causa muchos problemas también, invadiendo cosas, tumbando sembradíos, llevándose animales y todo lo que encuentra a su paso, ¿verdad? Que a veces el enemigo se viene de esa manera, como río, pero un río destructivo. Entonces el Señor dice, cuando esto pasa o esto pase, dice yo, el Espíritu de Jehová dice, se va a levantar contra él como bandera. Y hermanos, la connotación de bandera no es una banderita así, por los colores de la banderita, qué bonitos, y que el arco iris. No se refiere a eso. Bandera es un sinónimo de guerra, es un sinónimo de decir, así vienes, pues aquí está la bandera de Jehová, el Espíritu de Jehová con toda su fuerza. Tú vienes con todas tus fuerzas, pues yo también vengo con todo mi poderío. Y entonces tenemos que decir que en este tiempo el enemigo probablemente esté haciendo de las suyas y queriendo venir contra la iglesia, contra los hijos de Dios, con su río impetuoso. Y hermanos, ¿qué cosas pueden estar ocurriendo hoy que signifiquen o simbolicen ese río? Hoy, por ejemplo, pues el miedo, la confusión, tristeza,
desesperanza, ¿verdad? El malestar, la desolación, el qué va a pasar mañana y qué tal si esto y qué tal si lo otro, y que el cristiano a veces se desespera, se angustia a ver cuándo pasa esto, que ya no aguanto, ¿verdad? Y entonces el enemigo envía como río, ¿verdad? Para atacar por un lado, por otro y por otro y por otro. Y hermanos, pero dice que el Señor no va a permitir que el enemigo haga su plan. Para los que confían en el Señor, quiero decirte que el Señor Él ha prometido, va a levantar bandera contra él. Y hermanos, la bandera del Señor es su poderío, son sus promesas. Así como cuando los cachorritos de león están en peligro, usted ha visto documentales por allí, en National Geographic o en alguna parte, como el león o la leona, ¿verdad? Cuidado con el que se atreva a tocar a un cachorrito de esos. Y así es Dios también, cuando estamos confiando en sus promesas. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no confía en sus promesas? Cuando alguien se voltea a ver el río y dice, el río, qué mal está esto, en lugar de voltear a ver la bandera del Señor con todas sus promesas, se voltea a ver el río y se empieza a preocupar. Y el que está preocupado, el que está afanado en las cosas, está atemorizado, no puede ver la magnitud del poder de Dios, no lo puede ver. Está distraído, y Satanás le gusta distraer al pueblo de Dios. Pero hermanos, por eso el Señor siempre está llamando la atención de lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Para que el enemigo no nos engañe, y cuando estemos nosotros volteando las promesas, el diablo se queda con su río ahí. Dice la Biblia, dice uno de los versículos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es lo que dice la Escritura. Y hermanos, decíamos el domingo pasado que nuestra fe no debe ser estática. Dios no quiere que nuestra fe sea estática, es decir, que esté esa fe plana, muy buena, pero en la misma fe. Cuando una persona es vacunada, hablando médicamente, se le ponen anticuerpos de algo que va a venir, de una epidemia, puede ser, de un virus que ande por allí, se le vacuna. No es el caso del coronavirus, que todavía no hay vacunas, pero se le pone una dosis de resistencia ante lo que va a venir. Y entonces cuando el Señor nos pone a prueba en crisis y demás, es como si el Señor nos estuviera vacunando para lo que el diablo está tramando contra nosotros. Entonces usted y yo debemos estar felices. Decíamos el domingo pasado que veamos o consideremos la posibilidad de estar alegres, contentos cuando estamos en pruebas, porque Dios nos está inyectando unos anticuerpos, ¿verdad? Una vacuna para cuando el enemigo venga con su río, no nos haga nada. Salgamos victoriosos y el enemigo salga avergonzado, y seamos, como decía ahorita el texto, de los que perseveramos hasta el fin. Amén. Y hermanos, Dios quiere cernir siempre a su iglesia. Siempre Dios ha permitido pruebas a través de los tiempos, y siempre ha habido un remanente que permanece fiel. Ha habido tiempos en que arrecia la batalla, la crisis es más fuerte y muchos caen en batalla, caen, ¿verdad? En desesperación, niegan al Señor, se vuelven al mundo. Pero siempre ha habido y siempre va a haber gente que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Y hermanos, hoy estamos en un eslogan, todos lo sabemos, que es quédate en casa. Así dice, y estamos obedeciendo, estamos respetando a las autoridades, buscando estar en casa, haciendo cosas útiles, entendemos. Al gobierno pues no le interesa mucho si tú que hagas dentro, nomás con que no salgas. Pero a nosotros sí nos debe de interesar qué hacemos dentro. Amén. Porque no se trata nada más de estar en casa, sino qué vamos a hacer en casa y qué vamos a hacer desde casa. No nomás en casa, sino también hacia afuera, pero no físicamente. Dios nos va a ayudar para que podamos hacer cosas grandes aún fuera de casa. Amén. Y hermanos, yo decía hace un momento que alguien puede estar ya intranquilo o ya estar desesperado, con ganas de que esto pase. Pero hermanos, si hacemos un análisis realmente, la palabra estate en tu casa es una palabra muy bonita, que ahorita a lo mejor no lo estamos valorando.
Pero yo te pregunto, por ejemplo, cuando una persona está enferma y ha estado en un hospital internado por varios días, ¿qué es lo más bonito que ese enfermo podría escuchar? Es que el médico saque el expediente por ahí o llegue a tu cama y te diga, ¿sabes qué? Estás dado de alta, vete a tu casa. Eso es lo más bonito. Si usted no ha estado internado, pues no sabe lo que estoy hablando, pero si usted ha estado internado por días o semanas, la palabra más bonita cuando el médico dice, vete a tu casa. Y hermanos, también cuando alguien está en la cárcel, nos tocó convivir con presos en algunos años en el ministerio carcelario, ¿verdad? Y nos tocó también ver cuando venía el encargado de la prisión y le decía a ese preso que tenía ahí muchos años dentro, le decía, ¿sabes qué? Ya eres libre, has cumplido tu condena o fuiste ya absuelto, o qué sé yo, después de años, ¿verdad? Así que te puedes ir a tu casa, eres libre. No, hombre, no se imagina el rostro, la cara de aquella persona porque le dijeron vete a tu casa. Precioso es irse a casa. Amén. Cuando la Biblia habla del hijo pródigo, que sale de su casa y anda por allá malgastando un montón de cosas, ¿verdad? Y que finalmente viene, decide volver a su casa, y ya saben la historia, no la voy a contar, ¿verdad? Pero que finalmente él regresa y es recibido con un abrazo, con un beso, con cosas preciosas, y pásale a casa. Hubo fiesta en la casa, hubo comida, hubo abundancia en la casa. Así que, hermano, creo que tenemos que valorar mucho el hecho de que estamos en casa, y hay que ponernos a trabajar en la casa. Decía Josué mismo, él dijo y declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Y aquí no debemos pensar solamente en las personas, debemos pensar también en la casa, también en el espacio físico, porque es allí donde podemos convivir juntos y hacer cosas juntos que sirvamos a Dios. Y aparte, ¿cómo lo hacemos también fuera? Pablo, sin necesidad o sin tener internet ni medios electrónicos de ningún tipo, él dijo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces él dijo, porque yo escribo mis cartas y siempre Dios me manda uno por allí y le doy mi carta y va y la desparrama. Y luego sigo escribiendo. Yo decía que una riqueza que tenemos ahí en el Nuevo Testamento de Pablo, que escribe mientras está en prisión allí, inmóvil, en confinamiento, ¿verdad? Él escribe cosas preciosas que Dios le estaba revelando, y en la primera oportunidad enviaba esa carta a través de alguien que venía a verlo y se desparramaba, se estaba escribiendo la Biblia en ese tiempo, ¿verdad? A través de Pablo estando preso en un lugar. Entonces, hermano, vean ustedes qué podemos hacer desde casa también. Pero, hermanos, ¿qué le parece si antes de decir, pues voy a salir, desparramar, compartir a otros, también pensemos qué hacer en casa? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo en nuestra casa? Y hermanos, nuestra casa tiene derecho de ser un lugar agradable. ¿Es un derecho este? ¿Qué sería para usted una casa agradable? Un lugar agradable. Miren, hermanos, cuando hay limpieza en la casa es agradable. Cuando hay orden en la casa es agradable. Cuando hay comida en la casa, pues es agradable. Cuando hay alimentación, hay ejercicio, ¿verdad? En la casa, no sé si usted ya está haciendo ejercicio. Yo ya rescaté unas pesitas por ahí, ya empiezo a caminar dentro de la casa, porque, hermanos, se debe de convertir nuestra casa en un lugar agradable, no un lugar al que le sacábamos la vuelta, evitábamos estar en ella. Ahora Dios nos ha confrontado, nos ha casi obligado a hacer de nuestra casa un lugar agradable. También, hermanos, nuestro hogar debe ser un lugar de adoración. Usted convierta su casa en un lugar de adoración. Un lugar donde podemos orar, donde podemos adorar a Dios, donde podemos rendirle honor al Señor, donde se oiga música que honra a Dios también. Hermanos, también un lugar donde se puede estudiar la palabra de Dios, se puede escudriñar la palabra de Dios. Y esto, hermanos, se lo digo porque hoy que estamos teniendo la oportunidad de tener la escuela de Biblia, yo estoy muy emocionado con esto, cómo fue una provisión de Dios para nosotros en este tiempo. Yo no sabía que iba a pasar esto, pero Dios sí sabía. Y entonces cómo Él nos proveyó de una escuela de Biblia
para tenerla en este tiempo. Nos proveyó de una plataforma virtual como el Zoom para poder estar proyectando. Y hermanos, esto ha sido precioso. Y yo alabo a Dios y felicito a los hermanos que están leyendo Biblia. Hermano, usted está leyendo Biblia. Le felicito, me siento muy orgulloso como pastor de saber que usted que leía poco, ¿verdad? Y yo lo estoy felicitando, hermano, porque usted ahora lee capítulos, lee libros de la Biblia. ¡Qué tremendo! Y usted, hermano, ya no es el mismo. Le puedo asegurar que ya no es el mismo. Y no va a ser todavía más adelante, porque Dios lo va a ir preparando de una manera espectacular. Así que usted puede convertir su casa en un lugar de intimidad con Dios. Y cuando decimos intimidad, hermano, estamos diciendo que ahí podemos nosotros santificar nuestra vida. Intimidad porque muchas cosas no se dicen en lo colectivo. Tenemos que ir al rincón, tenemos que ir al cuarto de guerra, al cuarto secreto delante de Dios. Y decía el salmista en un momento difícil de su vida, él dice: he aquí, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51:6. Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere decir esto? Que tu verdad, aunque sea vergonzosa, tu verdad, aunque sea negra, o sea roja, o sea ni siquiera digna de mencionarla, cuando tú se la dices a Dios, tu verdad, el Señor dice que Él ama esa verdad. ¿Y sabes por qué la ama? Porque cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es un tiempo precioso para que tu vida o para que tu casa sea un lugar de honra para Dios, de santificación. Y hermanos, cuando santificamos nuestro hogar de esta manera y somos perdonados en pecados ocultos, sacamos otros virus más peligrosos que el coronavirus, como puede ser la pornografía, puede ser la lascivia, pueden ser pecados ocultos que solamente Dios conoce y tú también. Pero este es un tiempo en que Dios te está invitando a que tú hagas las paces, vengas delante de Dios y limpies tu corazón, limpies tu casa, porque el sacerdote debe ser limpiado por Dios para que ese hogar se convierta en un lugar santificado. Y cuando esto pasa, hermanos, entonces recuperamos nuestra calidad como sacerdotes de nuestro hogar. Y el sacerdote, ¿qué hace? El sacerdote reconcilia su casa con Dios, ¿verdad? Hacemos que el pecado sea perdonado desde nuestra casa. Dios nos perdona a nosotros, a mí me perdona. Yo traigo ahora como sacerdote y hay perdón para mi esposa, hay perdón y reconciliación para mis hijos. Y cuando hay reconciliación, los cielos se abren y entonces empieza a fluir la bendición para toda nuestra casa. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Hermanos, el Señor dice: tienes problemas, dificultades, porque tú quieres. Tú puedes ponerlo, dice el Señor, sobre mí, a través de peticiones, de oraciones, de rogativas. Y dice que mi paz, dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. No tienes que entenderlo cómo ocurre. No tienes que entender cómo, estando triste, ahora puedes tener contentamiento. No puedes entender cómo, habiendo escasez, Dios te puede dar seguridad y confianza de que todo va a salir bien. No podemos entender porque Él guarda nuestros pensamientos. El pensamiento de temor, de duda, de quién sabe qué. Cuando nos ponemos en el Señor y empezamos a orar, a clamar y a reclamar, ¿por qué no? Él guarda nuestros pensamientos, dice, en Cristo Jesús. Y hermanos, ¿por qué no tener entonces un hogar como el hogar de María y Marta, por ejemplo, donde Jesús le encantaba ir? Podemos nosotros preparar nuestro hogar para que sea una plataforma, sea una base militar desde donde estemos peleando contra el enemigo hacia afuera, pero con una base donde no falta nada. Y hermanos, cuando estaba pensando en esto, estuve recordando que en años pasados, hace algunos años, nos tocó visitar algunas bases militares norteamericanas, aquí en Estados Unidos, otras en España, otras en Italia. Bueno, estuvimos de misioneros y nos tocó ir a bases militares. Teníamos conocidos dentro de las bases militares y me sorprendió una cosa, porque fíjese,
Permítame tantito. Cuando entramos a la base militar, yo pensaba que, como era base militar, pensé que íbamos a encontrar armas. Y bueno, sí había armas. No me pregunté cuáles, pero había armas, ¿no? Y armas potentes, no más las que se miraban, más las que no se miraban. Pero más allá de las armas, ¿sabe qué había? Te lo quiero compartir que había. Había en los hogares donde nos recibieron, había mucho alimento, muy rico. Había diversión, había hasta gimnasios, ahí en la base militar había gimnasios, había lugares de entretenimiento, había todo eso. Había escuelas, los niños de los soldados iban a la escuela en la base militar. Todo eso había. Y entonces los soldados que estaban allí iban a su casa, ¿verdad? Convivían con su familia, comían bien, se alimentaban bien, hacían ejercicio, había esparcimiento, los hijos estudiando. Entonces, hermano, quiero decirle que nuestra casa, tu casa, puede ser como una base militar, donde no nomás hay armas espirituales, no nomás oramos, no nomás reprendemos y no nomás evangelizamos. También nuestra casa debe ser un lugar donde querramos estar, donde podamos abrazar a nuestros seres queridos, donde podamos amar a los que nos rodean, donde seguimos estudiando, seguimos preparándonos, donde hay buena comida. Ojalá, hermano, que en este confinamiento sí te estén dando buena comida, o hermana, tú estás haciendo buena comida allí, porque debemos de convertir nuestro hogar en un hogar deseable. Amén. Y hermanos, de esa manera podemos estar listos para hacer todo tipo de trabajo fuera aún de nuestra propia casa. Y el diablo no quiere que tu casa sea un lugar deseable. El diablo quiere confrontar ahí padres contra hijos y viceversa. El diablo quiere que no haya alimento, quiere que te levantes a la hora que sea y no estés a gusto en tu casa. El diablo quiere eso, pero un hogar que se está preparando de esta manera, donde hay amor, compañerismo, adoración, donde hay santificación, purificación, donde hay ministerio sacerdotal. Hermano, quiero decirte que viene algo tremendo para tu casa. Antes venías a la iglesia y adorabas y todo, pero quién sabe si estarías trabajando en tu casa. Pero yo te invito ahora a que lo hagamos todos, que nos preocupemos por esto. Amén. Y hermanos, para ir cerrando esta reflexión, quiero también pedirte que en este tiempo tú y yo, como hijos de Dios, también podamos afianzar algunos principios de mayordomía que hay como hijos de Dios en este tiempo de prueba, en este tiempo de crisis, en este tiempo de confinamiento. Y yo quiero decirte, hermano, que un cristiano sólido, un cristiano firme, siembra en todo tiempo. Amén. Cuando digo siembra, me refiero a que es fiel, ofrenda, diezma, siempre. No nomás cuando todo está bien, parejito. Dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y cuando dice el que es fiel en lo poco, no quiere decir que eres poco fiel, no. Quiere decir que teniendo aún poco, tú eres fiel ahí. Y cuando tengas mucho, pues vas a ser fiel en lo mucho. ¿Cuándo es cuando tenemos poco? Cuando hay crisis, cuando hay situaciones diferentes, pero ahí eres fiel. Que ahora no tienes el ingreso que tenías antes, ahí sí ofrendabas, diezmabas, porque todo estaba bien. Ahora que es menos, pues la Biblia tiene una palabra para ti este día. Dice, el que es fiel aún teniendo poco, Dios lo va a poner en lo mucho, porque también será fiel en lo mucho. Entonces, hermanos, las crisis ponen a prueba nuestra fidelidad. Yo anhelo, hermano, que tú en este tiempo seas fiel a Dios también en esto de la mayordomía. No tengo ningún problema en hablar de esto. No hay un interés especial de que tú ofrendes o diezmes por razones de la iglesia, porque dice la Escritura en uno de los versos, dice cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No damos para pagar la luz o el agua o para gastos superfluos o para lo que sea, no.
¿Sabes por qué, hermanos? Damos porque Dios merece la honra, la gloria y el honor. Si alguien te ha dicho, a veces son los no cristianos que dicen, ¿cómo es posible que se ofrende y se diezme cuando están estos problemas? Y a veces el mundo pretende disipularnos de cómo debemos adorar a Dios. Así que no sé si tú seas discipulado de esa manera, pero Dios lo dice y lo decíamos al principio en la ofrenda, ¿verdad? Como Pablo también discipulaba a la iglesia de Corinto diciendo, cada primer día de la semana, según hayas prosperado, ¿verdad?, aparta, guarda algo para cuando se tenga que dar esa ofrenda. Entonces, hermano, yo creo que debe ser un motivo de alegrarnos, dando mucho o dando regular o dando poco, pero siendo fieles, amén. Ahí están los hermanos que están recibiendo el 100%, otros el 70% de su sueldo, otros el 60%. Hermano, el que no está recibiendo sueldo no tiene que diezmar. Es importante eso. No se sienta mal. Usted es fiel si no está recibiendo. Pero el que recibe es llamado a ser fiel aún en momentos de crisis. Dice el proverbista Salomón, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Date la oportunidad de alegrarte siendo fiel aún en lo poco. Y vas a ver, hermanos, mi deber como pastor discipularte aún en el momento de crisis. Yo no podría. Pablo decía en una ocasión, hablando de los macedonios, dice, qué tremendo los macedonios, dice él, de alguna manera también, diciendo que aún en su profunda pobreza abundaron en generosidad. Tal vez esto quiera decir que Pablo intentó a lo mejor decirle a los macedonios, ¿saben qué? Si quieres, no den ahora, pero ellos no se dejaron, los macedonios. No. Nosotros estaríamos en pobreza, pero aún dentro de nuestra pobreza podemos ser generosos, podemos dar. Y esto es una lección para este tiempo también de posible crisis para algunos hermanos. Y hermanos, yo quiero decirte que Dios está preparando una iglesia fiel, una iglesia firme, una iglesia poderosa, una iglesia valiente. Y yo espero que tú seas uno de los que son fieles, permanecen fieles hasta el final. Amén. A quienes se mantengan firmes, el Señor dice, aunque el enemigo se levante como río, yo voy a ir con mi bandera y no voy a permitir que él se salga con la suya, y tú verás la gloria de Dios mientras estés volteando hacia la bandera, no al río. Voltea a la promesa de Dios, mi hermano. Amén. Así es que, hermanos, fíjate, los primeros cristianos tuvieron un desafío diferente a nosotros. Ellos, el desafío fue, salgan, tienen que salir. Y ahora nosotros es al revés. Ahora no salgan. Pero saliendo había un desafío. Y no saliendo, como en caso nuestro, de quédate en tu casa, también hay un desafío, mi hermano. No decir, pues a ver cuándo se acaba la pandemia para hacer algo. No, que ya estamos haciendo. Ya puedes hacer un hogar bien fortalecido. Levanta fortalezas en tu casa de las buenas. Prepara un lugar digno, ¿verdad? Con ganas de estar en él, y desde ahí sé tú una plataforma donde puedas lanzar misiles contra el enemigo, pero con un hogar, con una casa fortalecida. Amén. Y hermanos, yo quisiera que termináramos ahora haciendo una oración. Amén. Yo espero que cuando termine este tiempo de confinamiento, tengamos una iglesia más sólida, una iglesia valerosa que ha pasado la prueba de manera exitosa, una iglesia firme, convencida, fiel, con una mayordomía excelente. Amén. Y yo pienso, hermanos, que la iglesia de los últimos tiempos estará teniendo un tiempo maravilloso de obra sobrenatural de parte de Dios. Siéntete privilegiado, mi hermano, si hasta aquí tú has sido fiel. Si por alguna razón no lo has sido, te invito para que rectifiques en aquello que esté un poquito sesgado, y di en las buenas y en las malas. Acuérdate el himno que decía, la iglesia sigue caminando. ¿Te acuerdas? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando fiel. Amén. Creo, hermanos, que tú te convertirás en la iglesia triunfante pasando este confinamiento. Tendrás una palomita de parte de Dios. ¿No quieres ser de esa iglesia que permanece fiel en todo? Amén.
Gracias, hermano, por estar en este culto. Yo te invito para que ahora, en esta oración que vamos a hacer, vamos a orar por necesidades físicas, enfermedades, por necesidades económicas también. Vamos a orar por ello también. Vamos a orar por salvación, para que Dios toque el corazón de alguien que está aquí contigo. También te pedimos que le des ahí al botoncito compartir y permite que alguien más oiga esta palabra, ¿verdad? Y sea desafiado a tener un hogar donde las murallas son firmes y que sea un lugar digno de estar en él, y que Dios diga: yo también quiero estar dentro de esa casa, produciendo esperanza, salvación, gozo, salud, sanidad. Amén. Oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en este momento dándote gracias porque tú has permitido, Señor, llevar a la iglesia a través de estos tiempos. Señor, gracias por regalarnos este tiempo juntos en familia, que tal vez habíamos pensado que con un poquito de tiempo iba a ser suficiente, pero ahora, Señor, nos ha dado mucho tiempo de estar juntos. Señor, hay un desafío precioso para que nuestra casa se levante. Señor, que podamos decir como dijera Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Si algo está dificultando todavía que la casa, que los moradores del hogar sirvan a Jehová, es tiempo, Señor, en cual vamos a estar trabajando, Señor, en santificar nuestra casa, en buscar que nuestra casa sea un lugar agradable, como una base militar, que hay todo allí, para que el enemigo no tenga ocasión, Señor, de confrontarnos unos con otros, que podamos, Señor, limar asperezas, que podamos perdonarnos unos a otros, Señor, y que entonces ahí sí podamos abrazarnos, perdonarnos, hacer trabajo de equipo, Señor, y que podamos entonces hacer lo que Pablo decía: la palabra no está presa, y juntos como equipo, como familia, empezar a enviar dardos desde casa, una casa sólida, una casa con convicción, una casa donde el poder de Dios fluye, desde allí enviando misiles, enviando un compartir de una palabra, enviando un compartir de un pensamiento basado en las promesas de Dios, una oración también por teléfono o por mensaje, una oración de poder que sane enfermos, que libere al oprimido en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y aunque el enemigo se levante como río, tú, Señor, levantarás bandera contra él. Seremos, Señor, la iglesia que permanece aún en los peores tiempos, porque hemos decidido, Señor, servirte hasta el último de nuestros días. Gracias por esta congregación Vida, Señor. Te doy gracias por ella, Señor, y sé que saldrá triunfante y será, Señor, de los que permanecen y no de los que se enfrían, Señor, y desisten o se apartan. Gracias en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Hermanos, quiero cerrar nada más diciendo que para que las ofrendas que usted ha depositado en su propia casa, allí hemos puesto por ahí en el grupo de Congregación Vida algunos medios como esas ofrendas puedan hacerse llegar a Vida. Uno de ellos es a través de una tarjeta de crédito, ya le hemos pasado por ahí la foto, también los datos de la cuenta, ya sea depósito bancario o una transferencia bancaria, también se puede. Pero también hemos designado a un grupo de hermanas que están allí también para ese trabajo. Le hemos llamado el Ministerio Alfolí. Son 8 hermanas, si mal no recuerdo, 8 hermanas, no tengo la lista aquí a la mano, pero ellas, allí en el grupo de congregación hemos puesto la lista de hermanas, y está una muy cerca de tu casa, según geográficamente, alguna hermana está cerca por ahí, y tu ofrenda le puedes, si no puedes depositarla en un Oxxo o en el banco, puedes llevar esa ofrenda a la casa de la hermana que te queda cerca, que está en la lista de ese ministerio, o bien hablarle a la hermana, decirle: hermana, no puedo ir a tu casa, pero aquí tengo esta ofrenda. Y no importa cuánto sea, hermano, la ofrenda, no importa si son 5 pesos, o son 100 pesos, o son 1000 pesos, o son más. Tú puedes llamar, hermano, esa es tu fidelidad, pues no es la cantidad, es tu fidelidad, y hazlo para que la fidelidad también esté en todos los sentidos. Estamos proveyendo las formas para que podamos caminar y nada se interrumpa, y cuando volvemos aquí a Vida, pues podrás hacerlo entrando por aquí, pasando y depositando tu ofrenda en el alfolí de Dios. Así que, hermano, Dios te bendiga. Gusto de que estés en este culto, y saluda aquí a tus hermanos, a tu familia, ¿verdad? Y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén.